Este estudio es un estudio bíblico financiero, parte de los estudios de mayordomía del Ministerio Crown Financial Ministries, y siempre hacemos la aclaratoria de que no pretendemos sustituir el discipulado bíblico de sus autoridades, de sus pastores, de sus líderes ministeriales que usted debería estar recibiendo en su iglesia. No obstante, es un complemento. Nos esmeramos en la preparación del mismo y siempre le pedimos al Señor que a través de este estudio usted pueda recibir revelación de lo alto, palabra de Dios, que mucho tiene que decir con respecto a cómo manejar el dinero, las posesiones y cómo tener la actitud, queriendo decir la intencionalidad en el corazón, los pensamientos, los sentimientos correctos, alineados a la palabra de Dios, para poder hacer un ejercicio fiel y diligente de los recursos que el Señor nos ha confiado. Hoy tenemos el privilegio de tener nuevamente a uno de nuestros panelistas, el pastor Wilson Ávila, de Bridgeport, Connecticut, un amigo ya de hace varios añitos, ¿verdad? Tiempo pasado rápido. Amén. Y él también ha sido asiduo en hacer los estudios de Crown Financial Ministry en su iglesia. Es un placer tenerle, pastor, hermana Jacqueline, bendiciones, hermano Galo, la otra persona que se está conectando. Vamos a abrir en oración, ¿ok? Voy a abrir en oración y le vamos a pedir a nuestro amado Padre Celestial que sea Él en esta noche hablando a nuestros corazones a través de la enseñanza bíblica, inspirada obviamente en su palabra, esta historia poderosísima en el libro de Lucas, en el Evangelio según Lucas. Tenemos esta lección llamada la autoindulgencia, basada en lo que relata el apóstol Lucas en el capítulo 16, acerca de las actitudes equivocadas, en cómo manejamos lo que Dios nos ha confiado, la prosperidad, las bendiciones materiales, y cómo muchas veces dejamos que nuestro corazón, que nuestra mente sea cautivada por la codicia, por la avaricia, por el desprecio, inclusive a los menos privilegiados. Pedimos, Espíritu Santo, que seas tú obrando a través de tu siervo, el gran amigo, hermano en Cristo, el pastor Wilson Ávila. Honra, Señor, a través de este estudio, su diligencia en la preparación, en el estudio. Te pedimos, Señor, que seas tú dándole tu favor, tu gracia, la llenura de tu espíritu, para que podamos ser ministrados por tu palabra. Damos gracias porque tenemos acceso a esta tecnología, Señor. Damos gracias que nos une, que nos permite estar en diferentes latitudes. Ciertamente esto es algo que tú puedes hacer. Esta es una manifestación tangible de tu sobrenaturalidad, solamente que nos hemos acostumbrado a verla como que si es algo así que apareció de la noche a la mañana. Ciertamente ha habido esfuerzo de hombres estudiosos de diferentes aspectos de la ciencia, pero sabemos que fuiste tú quienes los inspiraste. Damos gracias porque podemos hacer uso diligente, con propósito de reino, de esta plataforma, de estos recursos. Damos gracias porque estamos haciendo mucho más importante, uso productivo con el tiempo que tú nos has dado. Estamos en los asuntos de tu reino, queremos conocer más de tu palabra. Damos gracias por el Ministerio Crown y por este valioso recurso llamado los peores errores financieros en la Biblia y cómo evitarlo. Damos a ti gloria, damos a ti honra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Adelante, Pastor Ávila, con su introducción. Muchas gracias, Pastor Hugo. Yo siempre digo y diré, gran responsabilidad es compartir la palabra. No se siente uno capacitado, pero en Cristo lo podemos hacer. Me declaro inútil, pero de igual manera reconozco que la muerte de Cristo en la cruz
me da a mí la gracia y la posibilidad de hablar lo que Él quiere hablar en esta noche. Así es que en esta oportunidad quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de los hermanos que van a estar presentes en la sala. Y de igual manera aquellos que posteriormente escucharán y analizarán este estudio que es muy, muy interesante. Continuación del libro que hemos estado estudiando, los peores errores financieros en la Biblia y cómo evitarlos. Este es el capítulo 12 que se encuentra en la página 103. El título de este capítulo es la autoindulgencia y el corolario, el lema es: abre nuestros ojos a las necesidades que nos rodean. Abre nuestros ojos, basado en Lucas 16, 19 al 31. Antes de comenzar y solicitarles a ustedes su aportación, por favor, Pastor Hugo, puede pasar la película si es tan amable. Bien. Hoy queremos hacer algo especial con este estudio. La lección de hoy, la autoindulgencia, basada en el capítulo 16 del libro de Lucas. Esa es una historia que nosotros la hemos utilizado en el Ministerio Crown a través de otro recurso que se llama la serie Dios Provee. Entonces hoy, es otro de los estudios de Crown, hoy vamos a tratar, si la tecnología coopera con nosotros, siendo el estudio de la serie Dios Provee un estudio audiovisual, donde se utilizan 6 películas poderosas basadas en las escrituras. Una de ellas es este capítulo 16 de Lucas, con la historia de el rico y Lázaro, el hombre rico y Lázaro. Vamos a tratar, a través de la tecnología, yo he hecho todo lo que corresponde por mi parte, para que podamos rodar el video, usted pueda disfrutar de este rico recurso, y entonces allí el pastor Wilson Ávila continúa con el estudio. Entonces vamos a ver si lo podemos hacer. Aquí tengo el DVD. Share. Dios mediante, todo va a funcionar bien. Sí se ve, ¿verdad? Sí se empieza a escuchar. ¡Ayúdame! Ya va, creo que no se está viendo a través del DVD. Vamos a tratar de lanzarla gracias a Dios la tenemos en YouTube. Denme un segundito. Denme un segundito. Les pido 1000 disculpas por el error técnico. Hola, soy Fran González de Conceptos Financieros Crown. Esta película está basada en una parábola extraordinaria que Jesús contó sobre un hombre rico y un mendigo. Veremos que la riqueza terrenal es temporal. Dios la provee para atender nuestras necesidades, pero también para ayudar a otros a nuestro alrededor. El dinero y la riqueza no son malos, pero ninguna cantidad de dinero o posesiones puede satisfacer nuestra necesidad más profunda. Todos tenemos un vacío en forma de Dios que solo Cristo puede llenar. Nuestra fe y las elecciones que hacemos determinan nuestro destino eterno y el legado que dejamos atrás.
Yahoo Finance says Oh, there's a Jesus new Christ. megatrend taking. Jesus Christ. Ay, Dios mío. Pastor, Adelante. prosigamos, creo, porque Sí, se nos va a ir el tiempo. sí, así es, así Se es, nos va a ir el tiempo. Bueno, así es. hicimos, Bueno, como amén, decía mi papá, hicimos lo que pudimos y pudimos lo que hicimos. amén. Adelante. Ustedes también pueden, cada quien, después al final del estudio, puede ir a YouTube y buscar la serie Dios Provee y puede encontrar la película. Se la recomiendo porque es excelente dramatización de esta historia. Adelante, pastor. Ya, muchas gracias. A página 104, se cree comúnmente que el camino al infierno está pavimentado con comportamientos autodestructivos, provocados por las drogas, el alcohol, la promiscuidad o las actividades delictivas. Y es muy poquito, mucho menos común pensar que está pavimentado con el lujo o la comodidad. En Lucas 16 describe a los fariseos devotamente religiosos como personas que tienen tres problemas bien arraigados con respecto a la autocomplacencia, la cual vamos a tratar esta noche. Problema número uno, amaban mucho el dinero, a pesar de ser religiosos. Problema número dos, rechazaban abiertamente las enseñanzas de Cristo sobre el dinero. No querían aceptar, incluso iban tan lejos como para burlarse de él. Querían cambiar de dirección el mensaje. Tercero, trataban de justificar sus actitudes con respecto al dinero delante de los hombres para no tener que cambiar su comportamiento. Aquí hay una palabra muy interesante llamada justificar. Justificar. Jesús enfatizó el terco orgullo de los fariseos por medio de una historia dramática e inquietante sobre el hombre rico, del cual no se dice el nombre, en Lucas 16 y versículo 19, que dice: había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. Era muy rico, Dios le había bendecido mucho. Continuamos. Hasta ahora la historia no contiene nada ofensivo. Tenga en cuenta que Jesús no condena a este hombre por su riqueza, como dijo el hermano González hace un momento. Sin embargo, mientras el relato continúa, podemos enterarnos del impacto que su estilo de vida tiene sobre los demás. Continuamos con la historia. Página siguiente. A la puerta de su casa tenía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Ahora el problema se hace evidente. Frente a aquel hombre rico estaba un pobre enfermo y hambriento. Lázaro está en la puerta de afuera de la puerta física, pero, y esto es más importante, fuera de las preocupaciones emocionales y espirituales del hombre rico, la historia se intensifica rápidamente hasta un clímax increíble, lo que pone de manifiesto las consecuencias eternas de este magnate de duro corazón. Sufrió sobre su horrible insensibilidad y despreciable egoísmo. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y los sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, a Lázaro junto a él. Deténgase por un momento y considere la escena. Los fariseos que se autojustificaban, como habíamos enfatizado hace un momento, los mismísimos descendientes de Abraham, escuchan la historia de un pobre hombre que fue llevado por los ángeles a la presencia del patriarca de su fe, mientras que el hombre rico está en el tormento del infierno. Jesús ha cambiado la óptica de las cosas. En el original viró la tortilla para sus oyentes. Estos fariseos de seguro estaban esperando, atónitos en silencio, cómo se desarrollaría la historia del hombre rico acostumbrado a que le sirvieran en la tierra. Le pide a Lázaro que le sirva, incluso mientras está en el infierno. Abraham rechaza su solicitud en estas palabras penetrantes: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti a sufrir terriblemente. Moraleja: los asuntos, las decisiones y los estilos de vida sí son importantes.
Vamos a tratar de analizar un poquito antes de que alguno de ustedes, hermanos, colabore y certifique. ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Cuál es el problema del ser humano? Alguna vez escuché un comentario de un pastor que decía, los problemas se acabarían si nosotros tuviéramos la habilidad o la capacidad de ver con nuestros ojos el corazón de la persona. Hola, mucho gusto, me llamo fulano de tal, un gusto conocerte, y acabo de conocerte, pero como yo tengo una visión más fuera de lo común, yo voy al corazón y veo qué clase de persona está ahí. No podemos hacer eso. No podemos hacer de una manera fácil. Ya debe ser revelación del Espíritu Santo. Pero en términos generales, la pregunta que viene a colación es, ¿cómo sé? ¿Cómo reconocer el corazón de una persona? Quizás la apariencia física o quizás su conducta tiene buen parecer. Y aquí viene uno de los señales para conocer el corazón de una persona, por sus obras, por sus acciones. Por eso podemos conocer a una persona. Pero en el escenario que estamos hablando aquí, aparece una situación que vamos posteriormente a certificar que se llama responsabilidad. Y aparte de la responsabilidad, hay una frase que más adelante se mencionará que es el límite. Usted y yo tenemos una responsabilidad dada por Dios en diferente nivel y de igual manera estamos constantemente caminando y confrontándonos a los límites que la vida nos enseña en diferentes formas. Pero para poder un poco extender, quiero leer 1 Timoteo 1:19 que dice, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Pablo le dice a Timoteo, con dos cosas te voy a enviar. Una, con una fe genuina. Y dos, con una conciencia limpia. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada uno, constantemente ver cómo está nuestra conciencia y tomar responsabilidad. Y como decía hace un momento el hermano Pastor Hugo y el hermano González, que procuramos ver la película, es cómo sabemos actuar o qué hacemos con las cosas que Dios nos puso, el dinero, el tiempo, los recursos, que es la historia de hoy. Entonces, hermanos queridos, yo quisiera, antes de que alguno de los hermanos que están aquí certifique, quisiera leerle algunas cosas en forma deductiva. ¿Cómo sabemos qué pasa con el corazón de una persona? No sabemos. No sabemos, solo Dios lo sabe. Y como pastor, tengo la experiencia de que a la iglesia llegan gente con corazones rotos. Algunos llegan con corazones sanos, porque el trajín de la vida en diferentes formas hace que su corazón sea lastimado. Y la tarea es reparar el corazón con la ayuda de la palabra de Dios y la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, la enseñanza, la recomendación que vamos a pedirle a Dios en esta noche es que nos ayude a tener un corazón correcto. Teniendo un corazón correcto, podremos servir a los demás, podremos tener una actitud correcta. Voy a leer rápidamente Lucas 6, del 20 al 26, que vendría a ser la base del contexto de Lucas que estamos hablando en esta charla. Y alzando los ojos, versículo 20, hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Versículo 23, gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. 24, mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Lucas 16, 14, 15.
Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. No sé si alguien quisiera aportar a esta porción de introducción del problema que aparece en esta historia de dos personajes, dos estilos de vidas y dos finales. Bienvenidos, está abierto el micrófono. Gracias. A mí lo que me gustaría reseñar inicialmente, Pastor Ávila, es que nosotros tuvimos la oportunidad de conocer la diferenciación entre lo que es una persona rica en la Biblia y una persona próspera, queriendo decir una persona bendecida por Dios, una persona que a través de las bendiciones espirituales, familiares, inclusive materiales por parte de Dios, practica la generosidad. Entonces, creo que desde el punto de vista bíblico quedó claro la diferencia de actitudes, de intencionalidad, de pensamientos, de emociones que hay diferentes entre una persona, como la Biblia lo describe, rico, y con una persona que la Biblia describe como próspera, ¿no? Entonces, ciertamente, a través de todos estos estudios y a través, mucho más importante, de lo que establece la palabra de Dios, es que no hay ningún problema con la riqueza. El problema es el corazón. Y eso ha quedado claro. Y lo que me llama la atención en este estudio es que el rico es referido como un rico, es una persona anónima. Para los efectos de Dios, para los efectos de la salvación, para los efectos de la eternidad, para los efectos de donde nosotros llegamos una vez que dejamos esta existencia material, las riquezas no van a significar nada. Pero sí va a significar mucho, sí va a significar mucho, en la eternidad va a tener mucho peso la forma como nosotros correcta o incorrectamente utilizamos las bendiciones materiales por parte de Dios. Y esta persona queda en el anonimato. En la historia de la eternidad, esta persona se le conoce como el hombre rico. Al pobre se le conoce por su nombre, Lázaro. Entonces yo pienso que eso tiene profundidad. Yo pienso que eso nos debe hacer pensar en cómo nosotros queremos ser conocidos en el cielo, en cómo nosotros queremos ser llamados en el cielo. ¿Dónde vamos a estar nosotros una vez que dejemos esta existencia material? Y si verdaderamente nosotros vamos a poder rendir cuentas con Dios de que ciertamente fuimos buenos mayordomos y fuimos diligentes, y mucho más aún si practicamos la generosidad, ¿no?, con el prójimo. Me llama mucho la atención que ciertamente el ejercicio de la indulgencia, de la autoindulgencia, lamentablemente trae como consecuencia muchísimas situaciones autodestructivas, como dice el libro, vicios, exceso de alcohol, excesos en todos los sentidos, pero desde el punto de vista destructivo, ¿no? Entonces, ciertamente que nuestro Señor Jesús es bien severo en la forma como las personas que han tenido la oportunidad de haber sido bendecidas materialmente a través de su provisión, hacen uso indiscriminado de los recursos al punto de no cumplir con uno de los mandamientos más importantes, que es amarás al prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios sobre todas las cosas, primeramente. Y nuestro Señor Jesús dijo que la ley y los profetas se resumía en dos mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo
como a ti mismo. Ciertamente que una de las formas de demostrar tangiblemente el amor al prójimo es a través de nuestra compasión a los menos privilegiados. Adelante, otra persona si quiere comentar. Amén. Amén. Alguien no sé si. Ok, bueno, continuamos hasta que posteriormente participemos. Página 106 habla de 2 elecciones del estilo de vida que podemos elegir. La Biblia describe muchos y malos tipos de decisiones financieras que somos propensos a tomar, pero convencernos a nosotros mismos de que necesitamos, merecemos y debemos tener una abundancia de comodidades personales es quizás la más común y la más fácilmente racionalizada de tales decisiones. Es como decir, es algo que no se puede rápidamente determinar a menos que usted y yo estemos muy atentos a eso. Un amigo mío dijo una vez que entre las adicciones más difíciles de dejar estaba el deseo de placer y comodidad. Es que yo tengo derecho, es que yo he trabajado duro. Bueno, la plata es de mi papá o de mi mamá. Bueno, es que yo hago lo que yo quiera con lo mío. Eso es lo que está diciendo, que no tener límites. Para evaluar la veracidad de su declaración, solo tenemos que echar un vistazo de las continuas mejoras financieras que caracterizan la mayor parte de nuestras vidas. Comenzamos con una casa pequeña, un coche funcional y un mobiliario sencillo que podemos manejar con un ingreso modesto. Con el tiempo, nos hacemos de una casa más grande, con muebles en exceso y varios vehículos que requieren ingresos cada vez más altos para mantenerlos. Una vez iniciado, este ciclo continúa y nos adentramos en una perenne búsqueda de material. Eso es lo que pasa comúnmente. Le preguntaron a un rico que cuánto era suficiente, si ya tenía mucho, y él dijo un poquito más. Y a nosotros también pasa el mismo problema si no estamos atentos. La llamada a la enseñanza de esta noche a través de este tema es que podamos estar alertas, porque los límites son muy sutiles, alertas. Eclesiastés 5:10 dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. La industria de autoalmacenaje genera un promedio de 24,000 millones por año, que supuestamente es más que el valor de los elementos almacenados de las unidades. Para los países fuera de Estados Unidos tal vez serían bodegas, aquí les llaman storage, self-storage, donde usted en su casa ya no tiene dónde meter, ya compró nuevos muebles, compró un nuevo auto y la motocicleta que estaba guardada ya no lo quiere botar, pero no quiero que se destruya afuera. Mi amor, búscame en el internet o en la información para ver cuánto me cuesta una bodega. Entonces, sí, vas a la compañía, haces un trato y llevas todas las cosas y los guardas en la bodega. Y resulta que en esa bodega muchas veces te olvidas. Y no tomas cuidado porque tu vida, como decíamos en un momento, el límite ya perdiste. Y eso es lo que está hablando aquí. Es una industria que ha crecido mucho en los Estados Unidos, una de las industrias de más rápido crecimiento en los Estados Unidos durante los últimos 40 años. No solo son los estadounidenses quienes padecen de deseos de acumular mientras permanecen indiferentes a las necesidades a nuestro alrededor. La siguiente descripción de esta dicotomía se toma en un artículo titulado Los multimillonarios y los mendigos en una edición de Guardian en el año 2008. Voy a leer este artículo y luego me gustaría que alguien comente a través de este problema. Pastor, antes que lea la cita, quisiera complementar la nota acerca del párrafo que habla de cuántos millones de dólares o billones de dólares representa
esta industria de almacenaje. Ciertamente que lo que genera es mucho más que el contenido que hay dentro de esos almacenes, pero yo recuerdo que en el año, estoy tratando de acordarme si fue en el 2016 o en el 2017, en el Ministerio Crown hicimos un estudio acerca de la generosidad y parte del estudio estaba fundamentado en precisamente en este tema acerca del almacenaje, ¿no? Eso se llama en inglés, descrito con una palabra muy severa, muy fuerte, que se llama hoarding. Acaparar, guardar por el simple hecho de guardar, ¿no? Y se estimaba en ese momento, recuerdo exactamente la cifra, que en el 2016 o 2017 se estimaba que en los almacenes que había en los Estados Unidos donde la gente guarda cosas, se estimaba que había entre 2 a 2.5 billones de dólares en cosas almacenadas. 2.5 billones de dólares de cosas almacenadas. Ciertamente que eso es una denuncia a que lamentablemente estamos viviendo de forma muy incorrecta al comprar cosas que nosotros no necesitamos. Ciertamente que ese dinero en exceso, en vez de estar guardado allí, debería estar siendo utilizado para ser instrumento de bendición a mucha gente que lo necesita, llámese aquí en los Estados Unidos o en cualquier país del mundo que necesita la existencia de los países ricos. Adelante, pastor. Amén. Excelente aportación. Página 107, y usted escuche el artículo que fue escrito en el año 2008. Dice, en tiempos de más tranquilidad, el lobby del hotel Taj Palace sirve como puerta de enlace entre dos Indias. A medida que se acercan al edificio a pie, los visitantes son asediados por mujeres mendigas que enseñan sus bebés esqueléticos, llenos de llagas, para que los observen. Los turistas aprenden rápidamente a ignorar los cuerpos cadavéricos envueltos en mantas que duermen en las aceras. En la zona costera, justo frente al hotel, el polvo de las obras de construcción interminables y la arenosa contaminación del tráfico agitado provoca asfixia. Atraviese las puertas de cristal y notará la calma con esencia de jazmín. Aquí, la nueva élite empresarial de la India se reúne con sus contactos occidentales en la opulencia del inmaculado mármol. La dirección del hotel hace todo lo posible para mantener la ilusión de que esto es Mumbai, la ciudad del futuro, la capital comercial de una superpotencia emergente. En el interior no hay rastro de la clase baja del país. A los representantes de la otra Mumbai, la ciudad de los indigentes, los desposeídos y los oprimidos, no se les permite cruzar la frontera. ¿Hay alguien que pudiera aportar, comentar al respecto? Es bienvenido. Bueno, sí, en realidad yo quería decir algo. Estamos equivocados en eso, ¿no? La gente estamos acumulando, haciéndome cosas de que realmente no necesitamos, pues. Cuando la palabra dice que no hagamos tesoros en la tierra, finalmente eso es lo que provoca, a lo mejor da seguridad a la gente cuando no es así, ¿no? Estamos equivocados en ese sentido, creo yo. Ciertamente. ¿Alguien más? Sí, yo quiero opinar al respecto y al respecto de este tema, y voy específicamente a cosas que han pasado durante el tiempo de la pandemia, que tiene que ver con todo esto que acabamos de leer. Cómo el Señor ha multiplicado las bendiciones de sus hijos aún en el medio del desierto, en medio de la pandemia, y cómo hemos visto, y yo he visto, cómo las personas ¿qué han hecho? Han analizado lo que tienen en sus casas, y esas cosas que han echado a un lado ha sido de bendición para muchas personas en otras naciones y pueblos. Y puedo mencionar pueblos como Honduras, República Dominicana,
Haití, Venezuela, porque la bendición que hay en tu casa, que tú estás mirando y que a veces tú la tienes acumulada ahí, es una bendición que un hermano necesita en su casa. Muchas cosas que tenemos, y si el Señor bendice nuestras vidas, como lo hace, como leímos, como el pastor leyó, a veces comenzamos con una casa pequeña, un carro pues más pequeño, ¿verdad? Y el Señor comienza a bendecirte. Y tú sí puedes adquirir una casa mejor y, ¿verdad? Un carro mejor. Pero recuerda que en esa porción también tienes que sacar esa provisión para ayudar a quién, a los pobres. Porque si es que recordamos cuando comenzó la iglesia, ¿qué hacían ellos? Entregaban y vendían sus cosas. ¿Para qué? Para ayudar a aquel que necesitaba. Se ayudaban unos a otros. Y una de las misiones de la iglesia es ayudar al que necesita, es ayudar al hermano, porque eso espera el Señor. Si el Señor te bendice y te ha bendecido grandemente, y a lo mejor tú dices, no es que yo no soy rico, no, no, pero es que tú sí eres, porque de lo que tienes, el Señor quiere que de eso que tú tienes, des, porque ahí tú vas a comenzar a actuar en esa porción que es que, y como es la palabra de Dios, que es mejor dar que recibir. Y la multiplicación de Dios no se compara jamás a la multiplicación del hombre, porque mientras tú das, el Señor abre que las ventanas de los cielos para bendecirte y para multiplicarte. ¿Y qué pasa con esto también? Que cuando te bendice el Señor, y muchas veces cuando las personas tienen muchas bendiciones, se olvidan del que necesita, como que se hacen ciegos, se hacen de la vista larga ante la necesidad. Y dice, es que a mí no me toca. Sí, nos toca a cada uno de nosotros aportar de la bendición que tenemos, porque si recordamos y a través de esta lección que todo lo que tenemos nosotros le pertenece al Señor y Él está esperando que de todo eso que Él te ha dado, que tú des una porción al que necesita. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo quisiera complementar con respecto a lo que acaba de decir la hermana Jacqueline de vernos rodeados de tanta, particularmente en este lado del mundo, en el mundo occidental, y particularmente para los que vivimos en un país como los Estados Unidos, donde hay exceso de recursos, ¿no? Si usted se puede contar, y esto es basado en estadísticas que hemos manejado haciendo estudios en el Ministerio Crown, si usted se puede contar como las personas que ganan más de $1 al día, usted es una persona ciertamente extremadamente bendecida, porque se estima que así más de la mitad de la población del mundo vive con $1 al día. Y es lo que se llama la población de los pobres. Y después de estar la población de los pobres, está lo que se llama la pobreza extrema, los ultra pobres, que son miles de millones de personas en el mundo que viven con menos de $1 al día. Si usted está en este lado del mundo y si usted ciertamente gana, genera, produce, vive con más de $1 al día, siéntase como parte de ese grupo de personas bendecidas. Y ciertamente que la pobreza extrema, la pobreza como la describe ese artículo de Guardian, es ciertamente que es una de las particularidades, una de las manifestaciones de un sistema caído, ¿no? Vivimos en un mundo de naturaleza caída. Y la pobreza, la indiferencia, el mal uso de los recursos, la distribución no equitativa de la riqueza, el acaparamiento, la autoindulgencia son manifestaciones de una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Pero no obstante que eso existe, esa es la oportunidad que Dios nos da a nosotros para practicar la generosidad. Inclusive dentro de las manifestaciones de una naturaleza pecaminosa como es ese tipo de pobreza, producto de corrupciones en países exorbitantes, mala distribución de la riqueza, falta de practicar la generosidad.
detrás de todas esas manifestaciones del pecado está la oportunidad para que usted y yo practiquemos la generosidad de Dios. Así mismo es. Muchas gracias. Antes de proseguir, estamos en la página 108. Quisiera hacer un resumen. Nuestras posesiones, nuestros bienes deben glorificar a Dios. Ser rico no garantiza ni cielo ni infierno. La religiosidad no salva a nadie. El perro de Lázaro de la historia tenía más misericordia que el hombre rico. Si tienes ungüentos, dáselos a los enfermos. Nunca deben estar las posesiones y el dinero por encima de la misericordia hacia el caído. Nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Vivir para el diseño de Dios. El hombre rico no tenía ningún interés de ayudar al mendigo. En la historia relata una transición que estaba a punto de ocurrir, una condición terrible a punto de cambiar. Las lamidas de perro que estaba sometido Lázaro se convirtieron en el ungüento del Señor y el deleite de la presencia de Dios. Interesante, Dios transforma. El Dios a quien estamos predicando, el Dios a quien le damos gracias por habernos levantado del fango, del muladar. Es ese Dios especialista que hace cambios impresionantes. Una historia, como decíamos, esta es una historia de dos vidas, de dos destinos. No obsesionarnos por lo de afuera, sino por lo de adentro. Y si un religioso pone la confianza en el hombre, está perdido. Seguimos página 108. En la vívida historia que narra Jesús, la posición de Lázaro ocupaba fuera de la puerta del rico, indica que elegir todas las cosas buenas en la tierra para nosotros traerá en consecuencia una agonía eterna. De todas las palabras penetrantes que utiliza, yo en particular espero no escuchar nunca estas. Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien. Una vida enfocada solamente en la comodidad y el placer es una existencia desperdiciada, tanto en lo temporal como en lo eterno. Voy a repetir, una vida que usted o alguien se enfoca solamente, yo estoy bien, yo me deleito, cada uno sálvese como pueda. Hacerse de la vista gorda es una vida desperdiciada, tanto en lo terrenal como en lo eterno, porque Dios nos va a pedir cuentas. Teodoro Roosevelt, el 26º presidente de los Estados Unidos, dijo una vez: nunca ha habido un hombre en la historia que siguiera una vida de ocio cuyo nombre sea digno de recordar. Los malos no se los recuerdan, no. ¿Puede mencionar una excepción y demostrar que se equivocó? No. Nunca vamos a cumplir la misión de Dios para nuestras vidas cuando la nuestra consiste en tener comodidad y placer. Un estilo de vida autoindulgente, insensible, ciego, que se autojustifica, consume nuestro tiempo, nuestra creatividad y nuestra energía. ¿Qué hace eso? Nos distrae de lo mejor que Dios ha diseñado para nosotros. Por eso el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 9, dice: los que quieran enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y la destrucción. Amén. Increíble, increíble. No sé si alguien quisiera comentar algo rápidamente porque estamos casi terminando. Por favor, alguien. Pues. Sí, en esta parte recuerdo la lección que tomamos, una de las lecciones que dice no comprometer tu misión, no comprometer tu llamado. Y eso habla aquí de cuando se enfoca, cuando las personas más se están enfocando en las cosas que están recibiendo que en las cosas que tienen que hacer. Y aquí es muy interesante porque lo que dice, lo que leyó el pastor, que los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus propios deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina
y en la destrucción. ¿En la destrucción de qué? De su propia vida. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ayudar al prójimo. Para nosotros, ¿qué? Ser bendecido y alcanzar que el Señor nos diga el nombre. Porque el Señor le dijo el nombre a Lázaro, mas al hombre rico no recibió nombre. Así que tenemos que meditar en eso. Muy importante esa parte. Gracias, pastor. Muchas gracias, hermana Jackie. ¿Alguien más levantó la mano por ahí? Sí, soy yo, Wilson. No sé si me escuchan. Y le escuchamos. Adelante. Ok, sí, gracias. Primeramente quiero agradecer por el mensaje y sinceramente es tan interesante e impresionante lo de escuchar que la gente gasta tanto dinero en guardar cosas que muchas veces no tienen valor. Yo prácticamente he sido, como dicen en inglés, eyewitness. Yo he visto que la gente pues paga mucho dinero por guardar simplemente cosas que no tienen valor. Y también quería decir que es tan fácil caer en eso, en querer acaparar y querer más cosas materiales. Otra cosa, quiero también de corazón agradecerles mucho y felicitarles. Pastor Hugo, Wilson, Galo y Jacqueline, que tienen un bonito mensaje de compartir y tratar de incitar a la gente que compartan las cosas a los que más necesitan. Una vez tratamos de que las personas vulnerables como los niños fueron afectados tanto por esta pandemia. Y yo les felicito el que ustedes den mensaje de compartir a los que necesitan con esas cosas que tal vez estamos guardando sin necesidad, sin que sea importante el guardar. Gracias y Dios les bendiga. Amén, bendiciones. A medida que vamos profundizando en el conocimiento de la palabra de Dios, hermana, tenemos el peso de la responsabilidad de compartir las verdades bíblicas. A nosotros nos va a tocar dar cuenta, pero de la misma forma, para todos los que están conectados a este estudio, que lo ven de forma retransmitida por YouTube, por Facebook, los que están conectados ahora en Facebook, mire, si Dios le está dando la oportunidad de tener acceso a este conocimiento de su palabra, es con un propósito. Y parte de los propósitos era lo que usted comentaba, hermana, ponerlo en práctica, aplicarlo en la vida diaria. La generosidad era una de las características más resaltantes en la vida de las personas que conformaron la primera iglesia, lo que se llama la iglesia primitiva. Entonces, por alguna razón, que en este momento no tenemos tiempo de ahondar en ese asunto, ciertamente nosotros nos hemos hecho copartícipes en cierto nivel, en cierta medida, de ser reflejos en algunos aspectos de nuestras vidas de la autoindulgencia. Damos gracias al Señor por esta palabra, por esta enseñanza, porque nos permite rectificar, nos permite corregir esas actitudes negativas a la luz de lo que ciertamente establece la palabra de Dios. Adelante, Pastor Ávila. Amén. El subtítulo es ¿Cómo evitar la trampa de la autoindulgencia? ¿Cómo evitar? Antes de leer, quisiera decirle, siendo responsable, estar atento, no justificarse. No es que yo no tengo, lo poquito que tengo que guardar. No, Dios te va a dar mucho más de una manera sobrenatural. Cuando uno empieza a dar, Dios le empieza a devolver por el otro lado. Así dice la Biblia. El justificarse es que mira, yo me pasó esto, aquello. No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. El día en que nos acercamos al Señor, el día en que nos rendimos a sus pies, el día en que, como dice el libro de Romanos, creímos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Cristo murió y resucitó al tercer día. Ese día nuestro nombre fue puesto en el libro de la vida. Ese día se empieza a efectivizar un proceso de santidad, un proceso de salvación y un proceso de restitución. Así es que, hermanos queridos, como decíamos todos, gloria a Dios porque Dios está regalándonos este conocimiento. Leo el párrafo y analizamos. La mayoría de nosotros tendemos a comparar nuestras posesiones con las de los demás. En nuestro interior razonamos que si otros
que se encuentran en nuestro grupo de ingresos tienen 3 autos con asientos de cuero, no debe ser autoindulgencia para mí tener 3 autos, aunque sean con asientos de tela, no de cuero, de tela. Si nos esforzamos al máximo por el dinero que pagará nuestro estilo de vida, eso debe estar bien. El reto es saber dónde se encuentra el límite. Para determinar cuánto es suficiente, Jesús esgrimió un argumento convincente a favor de la vida modesta cuando comparó el estilo de vida del hombre rico con el sufrimiento de Lázaro. En 1 de Timoteo 6, de 7 al 8, Pablo dice que lo básico es la comida y la ropa y el resto es opcional. Si usted gana más de $1 al día, está súper bien. Porque dice así el versículo, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Y ahí viene un complemento de Filipenses capítulo 2 del 3 al 4 para evitar esta trampa, para estar alertas, para que cuando me llegue el lazo de la autoindulgencia, cuando Dios me empiece a bendecir, cuando yo empiece a tener bendiciones de todo tipo y me olvido de esto, puedo caer en la trampa, pero gracias a Dios por Filipenses 2, 3 y 4, gracias a Dios por la palabra bendita, gracias a Dios por una fe genuina, gracias a Dios porque constantemente estoy acercándome a pedir que Dios limpie mi conciencia, arrepintiéndome y corrigiéndome. ¿Qué dice Filipenses 2, 3, 4? Dice lo siguiente: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Si Dios lo está bendiciendo algo es porque Dios le está bendiciendo. Usted no debe sentirse más o menos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Frecuentemente, la gente debe sufrir un choque, un sacudón, una llamada de atención antes de abrir, yo diría, los ojos del entendimiento para ver el lado negativo de la autoindulgencia. Hay que abrir los ojos, Señor, en esta noche, para los que estamos aquí y para los que estarán observando posteriormente. Clamamos en el nombre del Señor Jesucristo que nuestros ojos del entendimiento sean abiertos para estar alertas y poder correr la carrera que tenemos por delante. No espere a darse el golpe. La verdadera alegría en la vida es reconocer y servir a cada Lázaro que Dios ponga en nuestra propia puerta. Escuche bien, a cada Lázaro que Dios ponga en nuestra propia puerta. Cuidado con confundirse con aquellos que están en nuestra puerta y no son Lázaros, que pueden trabajar, que tienen toda la capacidad y toda la bendición para seguir adelante, pero están pasando un tiempo difícil. Ahí tenemos que utilizar otro tipo de ayuda, otro tipo de asistencia, que es otro tema. Pero si Dios nos da la gracia, como lo creo, nos ha dado, nos está dando y nos va a dar, debemos estar alertas y preparados para servir a los Lázaros que Dios ponga en nuestras puertas. ¿Hay alguien que quiera comentar? Porque estamos prácticamente al último paso, que es la aplicación. Buenas noches, sí, ¿cómo están todos? Hugo Carlos Cordero, para saludarlos. Bueno, yo quiero leer como complemento a este fabuloso estudio, muy bien dirigido por usted y muy bien aportado por mi hermano y por todos los que han comentado, es citar el pasaje bíblico de Lucas 6, 43, 45, que está muy a tono con el estudio de hoy, cuando dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón abre la boca. Entonces, bueno, que entra en reflexión aquí con todo lo que ustedes han dicho esta noche. Como cristianos, ¿quiénes somos de verdad? Todo se va a revelar por nuestras acciones y por nuestras
palabras. De acuerdo con la Biblia, todos pecamos, ¿no? Y al hablar y al demostrar y con la indulgencia y con nuestras acciones que podemos llegar a emular a nuestro Señor Jesucristo y así refrenar la lengua y controlar también nuestras acciones hacia nuestro prójimo y hacia lo que podemos aportarle al ser humano y con nuestro dar, con nuestras acciones, ¿no? Amén. Este pasaje que acabo de leer expresa muy bien lo que el Espíritu Santo puede hacer en una persona para honrar al Señor Jesucristo. Debemos sinceramente pedirle a Dios que seamos siempre edificantes, que estemos llenos de gracia, que seamos rectos y veraz y que nuestro objetivo sea siempre permanecer en el Señor Jesucristo, honrándolo con precisamente este tipo de conocimiento que estamos aprendiendo hoy. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quisiera concluir, pastor, para darle el cierre con la aplicación práctica de que ciertamente uno de los grandes conflictos existenciales que tenemos es saber cuánto es suficiente. ¿Cuánto es suficiente? Dentro del deseo de progresar, de desarrollar, de generar riqueza, de multiplicar, ciertamente que hay un límite. Hay un límite en el cual nosotros tenemos que ser responsables para no caer en la autoindulgencia. Tenemos que pedirle a Dios por su carácter, por su madurez, por su integridad, para entender que es muy fácil, los que vivimos en ciudades muy conocidas, en ciudades metropolitanas, pongo el ejemplo de Miami, pareciera ser muy fácil acostumbrarse a ver mucha riqueza de forma exorbitante y a 2 cuadras en la parada del bus, en la planta baja de tu edificio, en la esquina, ver miseria extrema. Y pareciera que muchas personas que viven en esos medios se han acostumbrado a ver la riqueza como la medida, ver la riqueza, la pobreza extrema como la medida de referencia para yo saber que estoy muy bien, mucho más que otras personas, ¿no? Y no como la oportunidad ciertamente para practicar la generosidad. Adelante. Amén, amén. Muchas gracias a Carlos Hugo, a cada aportante. De verdad nos enriquecemos. A página 111 que estamos terminando, ¿cómo aplicamos esta enseñanza de hoy? ¿Qué es la recomendación para dejar la autoindulgencia? ¿Cuál es la recomendación para yo empezar a hacer lo que debo hacer frente a esta aplicación, a esta enseñanza? Una recomendación: busque a alguna persona o algún grupo cerca de su casa, en su iglesia, en su familia, que necesite su apoyo caritativo. Busque, Dios lo va a guiar. De inmediato le viene a la mente algún Lázaro en su vida. Recuerde que a veces dice la Biblia que Dios exalta al que quiere y humilla al que quiere. Hemos visto y hemos pasado personalmente experiencias que de un momento a otro Dios te manda al piso para enseñarte muchas cosas y tienes que aprenderlo. Y después Dios te sube porque son ciclos. Entonces, otra recomendación, otra aplicación es: comience a negarse a sus deseos personales y comodidades para invertir su tiempo, talentos, tesoros en mejorar la vida de los demás. Pastor, yo no tengo mucho dinero, yo no gano mucho dinero. Bueno, pero usted tiene un talento. Ok. Bueno, pastor, yo digamos que no me he dedicado mucho al talento, tengo el dinero para vivir, pero yo tengo una habilidad para transmitir las buenas nuevas. Bien. Hágalo eso es algo espectacular. Mire, todas las cosas cambian cuando la luz del Señor llega a una familia. Porque la ignorancia trae una serie de problemas, pero cuando una persona es entendida
en las cosas de Dios. Cuando usted y yo, como estamos experimentando esta noche, somos instruidos por el Espíritu Santo a través de principios y verdades, vamos a estar fuertes y no vamos a ser vulnerables a muchas cosas. Entonces, usted y yo podemos dar no solamente, como hablábamos, a posesiones, sino tiempo, talentos y predicar el evangelio, llevarle a alguien, decirle, hay alguien que te puede cambiar, hay alguien que va a transformar, hay alguien que te va a sacar de donde estás y te va a poner en otro lugar y tú vas a gritar de alegría, como dice el Salmo 40, vas a estar alabando y a Dios glorificando porque te cambió tu historia. Entonces, por eso dice, bienaventurados los pies de aquellos que traen las buenas nuevas. Otra recomendación, esté atento a los que están fuera de su propia puerta. Extienda un poco las estacas. Más información sobre la generosidad social y el increíble trabajo de eliminación de la pobreza mediante la Mesa Franca en www.teopentabol.org. Y aquí en la sala virtual, ahí está la hermana Jackie, que usted puede contactarse con ella si usted quiere colaborar en su ministerio, amén. O puede contactarse también con Carlos Hugo, que está en Venezuela, o puede contactarse con los que el Espíritu Santo les guíe. Hermanos queridos, yo quiero agradecerles a ustedes y quiero terminar contando una historia, que es una parábola que muchos se usan para enseñar, estar atentos, atentos, atentos. No nos acomodemos. No, una vida de comodidad es una vida inservible. Una vida de esfuerzo, y no solamente por crecer uno, sino por ayudar, es una vida próspera. Entonces, esa es la recomendación. Y usted sabe que hay una historia de la rana. A la rana sabe cómo lo matan, ¿verdad? Le voy a contar esta historia y damos por terminada la enseñanza. A la rana, si usted le suelta en agua muy caliente, ella reacciona automáticamente, salta y se escapa. No soporta. Usted le suelta a la rana en un agua caliente, digamos 60, 80 grados centígrados, automáticamente topa y ¡bum! Se libró. Pero si usted a esa misma rana lo deposita en un recipiente con fuego y con una temperatura ligerita, ella, ¡ay, qué bueno! Se acomodó. Estamos bien. Pero posteriormente usted, en cierto periodo de tiempo, va incrementando el fuego, que incremente la temperatura. Ella dice, ¡ay, qué bien! Al punto en que lo mató. Así pasa muchas veces en la vida de muchos de nosotros. Cuando pensamos que no tenemos que dar cuenta a nadie, cuando creemos que nuestra vida Dios no la ve, cuando creemos que tenemos una bronca contra algo y nos hemos alejado de una iglesia, de leer la palabra, de escuchar la palabra y no quiero saber nada, usted está en esa situación de que le puedan seguir subiendo la temperatura, de que lo siga y usted murió sin que se dé cuenta. No, hermano, yo creo y estoy pidiéndole a Dios que la clase que hoy se dio sea para abrir nuestros ojos, para que tomemos responsabilidad y para que Dios nos alerte a percibir los peligros de caer en este lazo de la autoindulgencia. Les agradezco a todos ustedes y principalmente al pastor Hugo por la honra y la oportunidad que me da de dirigir el grupo. Gloria a Dios. El placer y la bendición ha sido nuestra. Muchas gracias. Ciertamente que usted una vez más demuestra diligencia en niveles de excelencia, preparando la lección, trayendo el tema con los ejemplos, con la exhortación. Muchas gracias, pastor, que el Señor se lo diga, que el Señor se lo multiplique. Quisiera hacer algo especial en esta noche. La hermana Jacqueline es testimonio de practicar la generosidad con los menos privilegiados. Yo quisiera que con esa unción que ella carga, por favor que nos cierre en oración. Esta lección, ciertamente, al igual que todas las demás, pero esta en particular, que se trata de practicar la generosidad, de ser fieles a Dios con el amor al prójimo, que en esa oración podamos ser sellados para que eso a partir de hoy sea una característica significativa en nuestras vidas. Adelante, hermana Jacqueline. Cómo no, ministro Hugo, cómo no.
el Espíritu Santo así lo puso en mi corazón, que usted me iba a decir que orara, porque así es el Señor. El Señor está con nosotros, el Espíritu de Dios está sobre nosotros en esta noche. Señor, gracias. Gracias por tu presencia, porque cada día es más viva, Señor, en nuestras vidas. Cada día, Señor, tú nos traes la palabra de una forma tan dinámica, tan activa, como tú nos dices, Señor, que seamos hacedores de tu obra aquí en la tierra, Señor. Gracias por esta lección que nos presentó el pastor. Gracias por la vida del ministro Hugo y de su esposa Angélica. Gracias por este ministerio, Crown, Señor, y por todos los hermanos que se están uniendo, Señor, a recibir esta hermosa enseñanza, porque tú estás tocando nuestros corazones cada día más y más. Señor, séllanos con ese amor, con esa pasión de amor por el prójimo, porque así es el amor que tú tienes para nosotros, Señor. Tú nos depositas cada día más y más de tus ricas bendiciones y abundantes bendiciones para nuestra vida, dándonos amor, dándonos instrucción, Señor. Que seamos, Señor, esos discípulos, Señor. Que seamos esos discípulos para llevar esta bendición a aquellos lugares que la necesitan, Señor, a través de nuestras oraciones, a través de nuestras acciones, y que no se quede solamente en un aprendizaje, sino que se quede, Señor, en eso que tenemos que hacer, en acción. Pon acción, Señor, en nosotros. Pon acción en todo aquel que va a escuchar esta lección. Pon acción en todo aquel que la va a seguir escuchando y la va a volver a escuchar, Señor, y la va a compartir con otros, porque aquí estamos, Señor, y nosotros nos unimos, Señor, con eso que tú quieres, que seamos uno en Cristo Jesús, llevando la bendición a aquellos que la necesitan, nuestro prójimo, y en este tiempo, porque todos estamos siendo probados, y estamos siendo probados a través de estas clases, de estas lecciones, y que otros más, Señor, se han instruido como nosotros somos instruidos. Te lo pedimos esto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, y quedamos sellados, Señor, con ese compromiso que tú depositas en nuestras mentes y en nuestro corazón en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a ti te damos toda la gloria y todo el honor, Señor. Amén y amén. Gracias, Padre. Amén. 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 Gracias. Muy Aleluya. edificante el estudio de hoy. Agradecido de corazón. Que Dios abunde en nosotros para actuar generosamente en la vida. Amén. Y recordemos siempre que Dios es impredecible para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Bendiciones a todos. Hasta Amén. luego, hermano. Hasta luego, ministro. Saludos. Felicidades. Dios les bendiga. Un abrazo a Gracias, todos. bendiciones. Abrazos. Una buena Muchas gracias. semana. Muchas gracias. Hasta luego, hermano. Gracias, muy Abrazo, amable. pastor. Bendiciones, Abrazo. buenas noches, hermano Hugo. Dios les bendiga. Gracias por Chao. Saludos. Bendiciones, un placer para todos. Chao, chao. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Gracias, Pastor Hugo. Gracias, Jackie. Chao. Gracias, Hasta Galo, luego, Hugo, Pastor Carlos. William. Dios les Gracias. bendiga. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. Amén. Un abrazo. Gracias nuevamente. Saludos a todos.